Queremos hacer énfasis también en la necesidad de que el examen periódico universal sea un momento clave en el contexto de El Salvador, en que el gobierno de la República reflexione sobre la manera en que está trabajando para determinar los rumbos del país. Hace falta en este país un espacio de interacción, de interlocución entre el Ejecutivo y la sociedad civil para realmente hacer un examen de cómo estamos como país. Eh, el informe que presentó el Estado de El Salvador dice cosas bastante generales, pero no habla de la realidad de la población salvadoreña. No habla, por ejemplo, del incremento de la pobreza de 2019 para acá, o de la extrema pobreza, o de las necesidades de mejorar el acceso en materia de educación, o la necesidad de, y esto lo sabe bien la población salvadoreña, de mejorar el sistema de salud, que bastantes carencias tiene. El gobierno, el Estado, debe de ver en la sociedad civil una oportunidad de mejora de la gestión pública. Aquí hay elementos importantes para conocer la realidad del país, conocer la realidad de las personas. Difícilmente se puede conocer la realidad de las personas alejado de las personas, ¿no? Entonces hay temas que discutir. El salario mínimo es una deuda. El tema medioambiental implica poner en riesgo la vida de toda la población salvadoreña con la minería metálica que se está por implementar. Lo mismo en materia de educación, vivienda, son temas que tenemos que discutir. Entonces el llamado fundamental es a crear los espacios de interlocución con la sociedad salvadoreña. Lo que sucede, creo que los estados que hicieron las recomendaciones tienen bastante claro el contexto de El Salvador. Por ejemplo, el tema el instrumento que tiene que ver con las desapariciones obviamente responde a una realidad del país. Igual el protocolo facultativo que habilita, bueno, el primero, el que tiene que ver con las desapariciones, lo que obliga es al Estado a tomar medidas para evitar que esto suceda. Y el que tiene que ver contra la tortura habilita a que el Estado tenga que abrir las puertas a la supervisión internacional. Obviamente eso responde a dos contextos específicos en El Salvador. El Salvador tiene una historia en el tema de desaparición terrible y lamentablemente la impunidad en cada periodo de la historia es lo que permite que continúe. Estamos, lo mencionaban los compañeros, por conmemorar el terrible suceso del 32. Bueno, ahí hay una cantidad de personas que se les quitó la vida por parte de entidades estatales, que fueron desaparecidas. A la fecha no se les ha hecho justicia y eso quedó ahí. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Décadas después, previo y durante el conflicto armado, el tema de la desaparición continuó. ¿Por qué? Porque es un hecho delictivo que ha sido impune. Posterior a la finalización del conflicto armado y en un nuevo escenario de violencia social, el tema de las desapariciones continúa. Y no hay autoridad en este país que le haga justicia a las familias de personas desaparecidas. Ahí están varios casos de amparo en la sala de lo constitucional, de los cuales admitieron solo uno, que son desapariciones ocurridas en el contexto de violencia social ejecutados por grupos criminales, ni siquiera por actores estatales, ¿verdad? Pero no hay respuesta a esos. Admitieron uno y ya nunca emitieron sentencia. Algo pasó ahí, creo que la sala tuvo la intención de hacer justicia, pero por alguna razón se detuvo. Y los posteriores amparos que se presentaron, no ha habido resolución sobre esos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene 12 casos de eso y hasta este momento ni siquiera se ha pronunciado sobre la admisión de las denuncias. No hay medidas de reparación. Hay algunos esfuerzos. Fíjense que la Fiscalía ha encontrado en algunos casos ha encontrado la ubicación hasta las personas desaparecidas sin vida. Y fíjense que no hacen mucha bulla sobre eso, no lo dan a conocer, y creo que es porque, aunque logran avance en algunos casos, no quieren que las demás personas tengan la misma expectativa. Y claro, la Fiscalía no quiere eso porque tiene apenas 1.380 fiscales para 240.000 hechos delictivos que ocurrieron en los últimos 3 años, más de 80.000 capturas durante el régimen de excepción. ¿Qué puede hacer una institución abandonada por la misma Asamblea Legislativa que durante los últimos 3 años le ha dado
39 millones menos, 40 millones menos, creo que hubo un año que le dio 80 millones menos de lo que la misma fiscalía pidió, y están alineadas y sin embargo no le dan recursos, ¿no? Esos contextos son los que uno entiende que los estados han tenido bien claros para pedir ese tipo de cosas. El tema de la tortura, bueno, hay más de, allá por el 2020 habían 39,000 personas privadas de libertad, en este momento hay más de 100,000. ¿En qué condiciones están? Personas incomunicadas, sin acceso a sus familias, sin posibilidad de tener acceso a su defensor o defensora, y con la agravante de que el sistema no está funcionando para determinar si alguien es culpable o es inocente. ¿Qué es lo que han hecho? Han venido prorrogando el tiempo de duración de la detención provisional, ¿no? Volvemos a la fiscalía. Es que uno cuando plantea estas cosas y cuando los estados partes lo plantean, lo hacen porque tienen bien claro el contexto. Esa fiscalía con 1.380 fiscales no es capaz de procesar todos esos casos. De hecho, si ustedes revisan las estadísticas de efectividad de la fiscalía, de instrucción a juicio, apenas 50-60% pasan. O sea que entre el 50-60% son personas capturadas sin ninguna razón o personas que tenían alguna participación delictiva y no la pudieron probar nada. Las dos cosas son graves. Héctor, tengo dos preguntas. Uno, me extrañó mucho la posición de Cuba, de China y de Rusia. Una posición aguada, no sé si no tienen contexto, o qué hizo falta. Que otros países, sobre todo la mayoría de los países de la Unión Europea, tomaron un posicionamiento muy fuerte pues, sobre el régimen de excepción de todo lo que ustedes están denunciando. Pero Cuba, China, Rusia, ¿qué habrá pasado ahí? La buena pregunta, esa es una. Y la otra es, ¿cómo ven ustedes, como defensores de derechos humanos, el hecho de que Donald Trump quiera que este gobierno pues haga el papel sucio con todos los inmigrantes? Los mexicanos dijeron no queremos que aterricen aquí aviones, pero Bukele sí, y hoy Petro. Bueno, con este último tema, bueno, con lo primero, nosotros respetamos la posición de cada estado, ¿no? Depende de cada estado asumir una posición firme o no en materia de derechos humanos. Hay un tema de diplomacia ahí, pero son decisiones soberanas, ¿no? Agradecemos las que han estado más acorde a la perspectiva de derechos humanos y, bueno, respetamos las que no. Con el tema migratorio, bueno, yo lo que les podría decir, ¿no? Hay dos cosas. Una, que esa situación debiera de asumir también una responsabilidad las grandes economías, ¿no? Las grandes economías, por una parte, porque toda la situación que obliga a la migración es producto del orden económico en el que vivimos, ¿no? La principal causa de migración son ámbitos económicos. Y ahí hay una doble responsabilidad, tanto de las grandes economías que tienen posibilidad de influir y de los gobiernos locales también que no han tenido al centro la generación de condiciones dignas de vida para las personas. Entonces, eso es una cosa. La otra, que bueno, yo creo que ningún país, y de hecho hay un tema constitucional ahí por medio, a ningún país se le puede negarle la entrada a sus ciudadanos. El tema es en qué condiciones se reciben esos ciudadanos, ¿no? O sea, si el país ni siquiera tiene condiciones para evitar que se vayan las personas por razones económicas, ¿en qué condiciones va a recibir a las personas que vengan de regreso? Y ahí es donde deben haber esfuerzos interinstitucionales para generarle condiciones a la población retornada, que son nuestros hermanos y hermanas, que han sostenido este país por muchos años, y los diversos países de Latinoamérica. Pero también hay una doble cara cuando sucede eso, porque las condiciones de estos países tienen raíces históricas, ¿no? Y en esas raíces históricas las grandes potencias han sido determinantes. Quizás el llamado es ahí bueno, hay una decisión soberana también, pero debiera haber una mayor discusión a nivel de Estados Unidos de cuál es la posición en el tema migratorio, y también de parte de los estados latinoamericanos, obviamente generar condiciones para que la gente no se vaya y también para recibir a nuestros
hermanos y hermanas.